Buenos días, chicos. Sean bienvenidos a la clase de este día. Vamos a empezar un nuevo contenido. Les voy a proyectar la guía de esta semana, la cual ya pueden encontrar en la plataforma del colegio. Esta semana vamos a hablar sobre las potencias y los radicales. La reflexión del día de hoy es: cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Vamos a iniciar con la parte de potencias. Recordar, ¿verdad? Que si yo tengo, por ejemplo, una expresión que dice 4 elevado al cubo, eso significa que el 4 va a ser multiplicado 3 veces por sí mismo, ¿verdad? O sea, 4 por 4 por 4. Y el resultado, pues, es un valor que se obtiene de desarrollar la potencia. Pero el objetivo de manejar exponentes o de utilizar exponentes va más allá de solamente desarrollar a cuánto equivale cada una de estas potencias, sino que es más al manejo de las propiedades para poder simplificar estas expresiones. Entonces, me va a interesar más aplicar las propiedades que desarrollar las potencias. Las potencias son números muy grandes o me resultan números muy grandes y por ende me va a facilitar las cosas, las propiedades. Cabe destacar que las propiedades solamente las vamos a poder aplicar para potencias con bases iguales. Solamente si las bases son iguales, entonces voy a poder aplicar las propiedades de las potencias. Veamos entonces de qué propiedades estamos hablando. Recordar, porque esto es algo que se ha visto anteriormente, pero es importante que lo recordemos antes de proceder a realizar o resolver ejercicios de este contenido. Tenemos, por ejemplo, a elevado a la 0. Eso, mientras a no sea 0, eso me va a resultar 1. A elevado a la 1, eso me da a. Si yo tengo, por ejemplo, a la n por a la m, como tengo una multiplicación de potencias de bases iguales, entonces lo que va a suceder es que yo voy a escribir la misma base y voy a sumar los exponentes. En el siguiente, lo que me está mostrando es una división de potencias. Entonces, yo tengo potencias de bases iguales, lo que hago es escribir la misma base y restar los exponentes. Con respecto a la siguiente propiedad, yo tengo una multiplicación elevado a una potencia. O sea, siempre que yo tengo esto, lo que yo puedo hacer es, ese exponente le pertenece tanto a A como a B, porque es una multiplicación. Ojo, esto no aplica con la suma, como lo podemos ver aquí al final, cuando yo tengo una suma o una resta, o sea, un binomio elevado a una potencia, yo no puedo hacer esta separación de A la N más o menos b a la n. Eso no es posible. Por eso aquí dice que es diferente. Eso no es cierto. Aquí aplicamos, pues, el desarrollo de binomios elevado a ciertas potencias. Pero en el caso de la multiplicación y la división, yo sí puedo distribuir ese exponente a cada uno de los términos. En el caso de a la n elevado a la m, es potencia de una potencia. Lo que yo hago es multiplicar los exponentes. Si yo tengo, por ejemplo, una raíz que tiene un índice m, o sea, es la raíz mésima de a la n, yo podría expresar este término, esta base a, sin necesidad de escribir el radical. Lo que hago es dividir el exponente que tiene a entre el índice de la raíz. Entonces esto me genera n sobre m y ese es el exponente de esta cantidad subradical. Entonces cuando yo tengo exponentes fraccionarios, eso es lo que me tiene que estar indicando que en realidad es una raíz, que lo que yo tengo ahí expresado es una raíz. Pero ¿por qué me interesa pasar las raíces a potencias con exponentes fraccionarios? Porque es más fácil aplicar las propiedades en los exponentes, en este caso que yo voy a tener bases iguales, voy a poder aplicar las propiedades, ya sea si están multiplicando, si están dividiendo, o si está elevado a una potencia, que teniendo la expresión como un radical.
También tengo esta otra propiedad, tenemos en pantalla esta otra propiedad que dice a elevado a la menos n. ¿Qué significa? Significa que este exponente negativo yo lo puedo escribir positivo si escribo 1 sobre esa potencia. O sea, está en el numerador a elevado a la menos n. Si yo lo paso al denominador, cambia el signo del exponente. Lo mismo sucedería si fuera al revés. Si estuviera en el denominador y yo la potencia la pasara al numerador, cambiaría el signo del exponente. Aquí lo que estamos hablando es como tener a la menos n entre b a la menos n. Entonces lo invierto para que me quede algo con exponente positivo. O sea, me quedaría b a la n arriba, a la n abajo. Y pues eso lo puedo reescribir como b sobre a elevado a la n. Entonces es una propiedad como más directa en la que yo invierto la fracción y sé que el exponente el signo del exponente va a cambiar. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta? Ok, vale, continuamos. Con respecto a los radicales, pues es importante que también sepamos cuáles son sus elementos. Hablábamos de la raíz, que tiene un índice, que tiene la cantidad subradical, que es su base, ¿verdad? La base de esa cantidad subradical, el exponente de la cantidad subradical. Entonces yo puedo expresar, yo puedo simplificar estas raíces o yo puedo convertirlas a potencias, ¿verdad? Lo que hablábamos. La raíz de 4, pues nosotros sabemos que la raíz de 4 es 2 porque andamos buscando un número que multiplicado por el mismo 2 veces me dé 4. O sea, 2. 2 por 2 es 4. La raíz cúbica de 27 me da 3, porque lo que andamos buscando es un número que multiplicado por el mismo 3 veces, porque el índice es 3, me dé 27. 3 por 3 es 9, por 3, 27. Entonces la raíz cúbica de 27 es 3. La raíz quinta de 32 es 2, porque andamos buscando un número que multiplicado por el mismo 5 veces, porque el índice es 5, me dé 32. 2 por 2, por 2, por 2, por 2, o sea, 5 veces multiplicado el 2, me da 32. Ahora bien, es importante que si nosotros tenemos el índice par dentro del radical, tenemos que tener expresiones positivas para poder trabajar dentro de los números reales. Si mi índice es impar, pues eso no va a tener importancia porque si yo, por ejemplo, digo la raíz cúbica de menos 1, ando buscando un número que multiplicado por el mismo 3 veces me dé menos 1. Y eso es menos 1 por menos 1, 1 por menos 1, menos 1. O sea que la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Pero si yo digo la raíz cuadrada de menos 1, ya no habría un número que multiplicado por el mismo 2 veces me dé menos 1. Y entonces deja de ser un número real, se convierte en un número imaginario. Entonces, para que tengan esa diferencia, ¿verdad? Bien marcada. Para que sea un número real, tengo un índice par, lo que está dentro del radical debe de ser positivo. Veamos entonces qué propiedades existen para los radicales. Si yo tengo la raíz enésima por la raíz enésima de A por la raíz enésima de B, como tengo la misma cantidad, el mismo radical con el mismo índice, yo podría hacer uno solo para ambas cantidades subradicales y dado que se están multiplicando, ¿verdad? Lo mismo pasaría en la división. Yo puedo hacer una unificación del radical, dado que es el mismo índice para tanto el numerador como el denominador, entonces me quedaría la raíz enésima de A sobre B. Si yo tengo, por ejemplo, la potencia de una raíz, este exponente pasa a multiplicar al exponente de A. Aquí el exponente de A es 1, entonces este 1 se multiplica por el exponente al que estoy elevando la raíz, que es M. Por eso me queda la raíz enésima de A a la M.
Si yo tengo, por ejemplo, la raíz enésima de a la n, como lo que yo hago es dividir este exponente entre el índice, lo que va a pasar aquí es que se me va a simplificar. N entre n me da 1, entonces me queda a la 1. Si fuera 2n entre n me queda 2. ¿Sí? No siempre voy a poder simplificar completamente las raíces, ¿verdad? O van a quedarme números enteros en las raíces de un número. Pero voy a tratar la manera de simplificar o de convertir a potencias para poder simplificar en la medida de lo posible, lo más que pueda, la expresión que me estén dando. Cuando yo tengo la raíz de una raíz, lo que yo hago es multiplicar los índices y hacer una única raíz. Ahora, si yo quiero un valor que está fuera de la raíz, introducirlo a la raíz, lo único que tengo que hacer es elevarlo al exponente que tenga el índice de esa raíz. Para poder introducirlo, yo lo que tendría que hacer es colocarle el índice a esa A para que esté adentro, ¿verdad? Lo podemos observar mejor en el ejemplo, en esta expresión. Aquí dice, si 4 lo quiero introducir en la raíz es cúbica, entonces para que el 4 haya salido de la raíz, significa que tuvo que haber estado al cubo. Entonces para ponerlo dentro, yo lo coloco como 4 al cubo. Es como retroceder, ¿verdad? Antes de haber salido, ¿cómo tuvo que estar? 4 al cubo. Y pues si hago 4 al cubo más 4 a la 1, eso me da 4 a la cuarta. Y lo que habré hecho aquí es introducirlo. ¿Y por qué lo introduje? Si tal vez en algún momento hubiera sido mejor simplificarlo y dejarlo como 4 raíz cúbica de 4. Eso va a depender de lo que usted quiera hacer. Si usted está sumando raíces, pues a mí me va a servir más que tenga 4 raíz cúbica de 4 para ir buscando términos semejantes. Pero si usted está, por ejemplo, tratando de multiplicar, dividir, simplificar y ve que los otros radicales tienen diferente índice, a lo mejor, y aunque tal vez tengan la misma base 2, aquí tiene base 4, pero lo puedo seguir descomponiendo, en ese caso va a ser mucho más, va a ser preferible que usted utilice o convierta este radical en una potencia. ¿Cómo le quedaría si lo convierte en una potencia? Le quedaría 4 elevado a la 4 tercios, porque usted va a dividir el exponente entre el índice, 4 entre 3. 4 elevado a la 4 tercios. Mire, pero si yo quiero convertir esa base 4 en una base 2, 4 es 2 al cuadrado. Entonces le va a quedar 2 al cuadrado elevado a la 4 tercios. Y va a tener que aplicar otra propiedad, que es la de potencia de una potencia, donde usted multiplica los exponentes. Entonces en ese caso le quedaría, como tenía 2 al cuadrado elevado a la 4 tercios, le va a quedar 2 por 4 tercios, eso es 8 tercios. 2 a la 8 tercios equivale a tener ya sea esta expresión o esta expresión. Va, hasta este momento, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Vale. Debido al tipo de ejercicios que tenemos en esta clase, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted le puede tomar una captura de pantalla, ¿verdad? Ahí a los ejercicios planteados. En la primera parte hay 6 ejercicios. En la segunda parte hay 4 ejercicios. En la tercera parte hay 5 ejercicios. Y en la cuarta parte hay 2 ejercicios. Entonces, estos son los ejercicios que vamos a trabajar en esta clase. Para poder trabajarlos, va a ser importante que usted, pues, ya sea le tome una captura de pantalla en este momento, los guarde en su teléfono, o vaya a la plataforma y descargue la guía para pues tener ahí los ejercicios que se les están proponiendo. Y le voy a proyectar la otra parte, que sería esta, para que le tome una captura de pantalla si no tiene la guía. Y la última, que sería esta. Le toma la captura de pantalla y es lo que vamos a pasar a hacer luego de explicar una parte importante de la actividad integradora que tiene que entregar ustedes la siguiente semana. Va.
Para poder entregar, para poder hacer las tablas de amortizaciones, ¿verdad? En la actividad integradora, primero usted tiene que encontrar el tiempo en el que se le duplica el monto, ¿verdad? Sí, ese es el ejercicio principal. Usted lo primero que tenía que hacer era ocupar la fórmula del interés, sustituir sus valores, obtener una función exponencial y luego la va a graficar, que es la siguiente clase que vamos a ver. Y lo siguiente que tiene que hacer es, a partir de la fórmula del monto, usted va a determinar la cantidad de cuotas en las cuales, en este caso las cuotas son mensuales, o sea, la cantidad de meses en los cuales se le duplica el monto total a pagar con respecto al capital inicial. Si a usted le da que en ese dato es 40, por ejemplo, quiere decir que va a tener que pagar 40 cuotas para poder saldar su préstamo. Y entonces luego va a ir a la tabla de amortizaciones y allá usted va a hacer una tabla con 40 periodos. Va a ser una tabla con 40 periodos. Entonces, para poder hacer la tabla de amortizaciones, usted primero tiene que determinar cuál es la cantidad de meses que va a pagar, en cuántos meses usted va a duplicar ese monto, va a duplicar el capital. Por lo que va a ser importante entonces que veamos cómo resolver esa ecuación para que usted pueda determinar ese número. Entonces, vamos a hablar de los logaritmos, porque vamos a ocupar los logaritmos, ya que me queda algo exponencial, pero la variable me queda en el exponente, entonces me voy a tener que auxiliar de los logaritmos para poder determinar, ¿verdad?, el resultado. Vale, ¿qué es un logaritmo? Aquí dice que el logaritmo base A de B da como resultado, lo represento así, mire, log base A de B da como resultado al exponente. Este C es el exponente que necesita A, que es mi base, para hacer B, que es mi argumento. Entonces, si yo elevo A a la C, voy a obtener AB. Por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es el logaritmo base 2 de 8? Entonces, lo que me están preguntando en realidad es, ¿cuál es el exponente que debe tener la base 2 para que me dé el número 8? Usted dice, bueno, tiene que tener un exponente 3 porque 2 por 2 por 2 me da 8. O sea que el logaritmo base 2 de 8 es 3, porque el exponente que necesita 2 para hacer 8 es 3. Eso es lo que significa un logaritmo. Entonces, yo la expresión de mi logaritmo, yo lo puedo convertir a una potencia. Quiere decir que este que yo escribí aquí como logaritmo base 2 de 8 igual a 3, lo puedo transformar a exponente y me quedaría la base, que es 2, elevado al exponente, que es 3, es igual a mi argumento, que en este caso es 8. 2 al cubo es igual a 8. Y eso es cierto. Entonces yo podría convertir este logaritmo a una potencia. O podría convertir una potencia a un logaritmo. Entonces, ¿cómo es lo que vamos a hacer? O sea, cuando yo sé que voy a pasar una cosa a la otra, va a ser por conveniencia. Si usted necesita, por ejemplo, resolver el exponente, o sea, que si su variable está en el exponente, para poder resolverlo, usted va a tener que convertir a logaritmos, ya que su calculadora le va a ayudar a determinar cuál va a ser ese logaritmo, o sea, ese exponente que usted necesita. Si usted tiene, por ejemplo, que el argumento es el que no encuentra y su variable, entonces usted va a tener que basarse ese logaritmo, pasarlo a una exponente para poder determinar a través de la calculadora o de su cálculo manual, ¿verdad?, a qué equivale ese número, esa variable. Entonces va a ser de acuerdo a la necesidad que usted tenga de resolver si va a pasar de exponencial a logarítmica o de logarítmica a exponencial. Es importante que tenga presente las siguientes propiedades de los logaritmos.
Aquí cuando dice logaritmo base A de 1 es igual a 0, pero entendamos qué significa. Me está preguntando qué exponente debe de tener la base A, o sea, cualquier número A, con A, por cierto, que sea positiva y diferente de 1 para que esto esté definido. ¿Qué exponente debe de tener A para que me dé 1? Y usted recuerda, todo número elevado a la 0 me da 1. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 me da 1. Entonces, cuando usted dice a la 0, me da 1. Por lo tanto, logaritmo base A de 1 es 0, porque el exponente que necesita A para ser 1 es 0. Luego dice, logaritmo base A de A. ¿Qué exponente necesita A para ser A? Pues 1, ¿sí? Si yo entiendo qué significa un logaritmo, pues me va a ser más fácil dar un resultado, ¿verdad? Logaritmo base A de A a la X. ¿Qué exponente necesita A para ser A a la X? Pues X. Y en este caso aplica lo mismo. Si usted se fija, logaritmo de la base y el argumento tienen la misma base. Entonces, pareciera que este exponente pues pasa a ser el resultado. Y si yo lo tengo al revés, o sea, tengo a elevado a un logaritmo de la misma base, entonces este argumento se convierte en mi resultado, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a ver algunos ejemplos. Imagínense que a usted le están preguntando, yo quiero saber cuál es el logaritmo base 5 de 125. Entonces, usted se pregunta, ¿qué me está preguntando? Le está preguntando por qué exponente debe de tener 5 para que le dé 125. Y usted podría descomponer 125. 125 es como tener 5 al cubo, ¿sí? Usted podría este 125 sustituir y decir que 125 es como tener 5 al cubo. Y entonces a usted le quedaría así. Entonces yo digo, ¿qué exponente debe de tener 5 para que me dé 5 al cubo? Pues me tiene que ser 3, porque para que sea 5 al cubo y mi base es 5, pues tiene que ser 3. Y ahí ya habré resuelto el logaritmo que me estaban solicitando. Ahora, el otro es 3 elevado a la X, que me dé 81. Aquí me están preguntando directamente cuál es el exponente que debe de tener 3 para que me dé 81. Pero entonces yo no sé ni me acuerdo, entonces lo que hago es, dado que la variable está en el exponente, lo paso a un logaritmo y pues lo introduzco en la calculadora y la calculadora me dice. Algunas calculadoras usted va a encontrar que tienen base diferente. Las más actuales tienen logaritmo, un cuadrito chiquito, un cuadrito grande. Entonces eso significa que usted le puede introducir una base y le puede introducir un argumento y la calculadora pues lo realiza. En las calculadoras que no tienen esa opción, solo tienen logaritmo base 10, o sea, si no me aparece a mí un número en el logaritmo, vamos a poner aquí, si por ejemplo a mí me dijeran logaritmo de 81, estamos imaginándonos que me están hablando de otra cosa, logaritmo de 4. ¿Cuál es la base de este logaritmo? Porque no se mira. Cuando no se mira, la base es 10. ¿Sí? La base es 10. Entonces, y me están preguntando aquí, ¿cuál es el exponente que debe de tener esta base 10 para que me dé 4? En este caso, pues, va a ser difícil que yo lo determine, puesto que no me va a dar un valor entero. Entonces, yo tendría que auxiliarme de la calculadora para ir a poner cuánto es el logaritmo de 4. Entonces va a buscar en las teclas el botoncito que sea base 10, logaritmo base 10, que es la que dice log nada más, logaritmo de 4 es igual a, y le va a dar ahí el resultado, que lo que significa es el exponente que debe de tener la base 10 para que me dé 4. ¿Y qué tal si no fuera el logaritmo base 10, sino que dijera ln? Lo que está diciéndome aquí que es un logaritmo natural, o sea, es un logaritmo cuya base es el número e. El número e.
Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer es buscar en la calculadora esta tecla, LN, ¿sí? Logaritmo natural. Todas las calculadoras que son científicas tienen logaritmo base 10 y logaritmo base LN. Todas lo tienen. Ahora, lo que no tienen todas las calculadoras es el logaritmo de diferente base. Entonces, en este caso, lo que usted puede hacer es una conversión de logaritmos. Le va a quedar entonces, le va a quedar de la siguiente manera, la fórmula. Va a tener que hacer la división del logaritmo. No importa, usted le puede poner la base que quiera. Logaritmo base 10 o logaritmo natural, ya que eso sí lo tiene su calculadora. Entonces le puede poner logaritmo base 10 de mi argumento, que en este caso sería 81, entre logaritmo de la misma base que utilicé en mi numerador de mi base, que en este caso sería 3. Entonces, si usted tiene una calculadora que tiene diferente base y usted le pone logaritmo base 3 de 81 es igual a X, le va a dar lo mismo que si usted le pone logaritmo base 10 de 81 entre logaritmo base 10 de 3, le da el mismo resultado. Lo que estamos haciendo es escribiendo o tratando de resolver este logaritmo, ya sea si tengo una calculadora que me permite meter bases diferentes, pues lo introduzco directamente así, logaritmo base 3 de 81. Y lo que me están preguntando aquí es qué exponente debe de tener 3 para que me dé 81. Y pues definitivamente que debe de ser 4. Y si yo no tengo una calculadora que pueda o me deje introducir bases diferentes, lo que voy a tener que hacer es utilizar otro logaritmo de otra base, logaritmo base 10 o logaritmo natural, que sí están en su calculadora, para poder hacer cambio de base. Este procedimiento que hemos hecho aquí es para cambiar de base. Entonces, el cambio de base significa que ya no voy a utilizar logaritmo base 3, sino que voy a ocupar logaritmo base 10. Lo que tengo que hacer es dividir logaritmo base 10 de mi argumento entre logaritmo base 10 de mi base. Lo pude haber ocupado también con logaritmo natural. Pude haber puesto logaritmo natural de mi argumento entre el logaritmo natural de mi base. Y me tendría que dar exactamente 4. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Va. Ahora sí, vamos con lo que está en la actividad integradora, que nos interesa abordar esta parte para que usted lo pueda resolver. ¿Se acuerdan que yo les subí un video donde aparecían cómo hacer las tablas de amortizaciones? Y yo me basé en los siguientes datos. Yo tenía un capital de 5,000, yo tenía un interés anual del 14.86%. Entonces, como me están preguntando por el tiempo, que en este caso es mi exponente, cuando mi monto se ha duplicado o cuando el monto es el doble del capital, mi capital es 5,000. Entonces, mi monto es el doble de 5,000. Eso es 10,000. Por eso le he puesto aquí 10,000, ¿verdad? Lo obtuve multiplicando 2 por 5,000, que era mi capital inicial, el cual yo ya había determinado en mi costo de inversión. Y también tengo que tener presente que si este interés es anual, y yo estoy hablando de que voy a obtener el tiempo en meses o lo quiero obtener en meses, voy a necesitar pasar ese interés a un interés mensual. Y lo que tengo que hacer es dividir 14.86 entre 12. El valor que me dé va a ser el porcentaje mensual del interés que me van a cobrar. Ahora bien, me interesa colocarlo aquí como decimal. Entonces, ese porcentaje que yo acabo de obtener de dividir 14.86 entre 12, lo voy a dividir entre 100 para que sea el decimal correspondiente al porcentaje. O sea, si a mí me diera ahí el 1%, entonces mi porcentaje sería 0.01, ¿sí? Ese sería el decimal correspondiente al 1%. Entonces, en este caso, cuando yo divido 14.86% entre 12,
obtengo el porcentaje correspondiente al mes. Ese porcentaje lo divido entre 100 para obtener el decimal correspondiente al interés. Yo lo he expresado aquí como una fracción porque precisamente se puede expresar como una fracción porque esta fracción es mucho más exacta que escribir toda la cantidad de decimales. Entonces, esta fracción equivale a ese decimal que yo estoy comentando. Entonces, ya me queda en mi ecuación original, que era esta, del monto, he sustituido todos los valores, a excepción del tiempo, que es lo que yo quiero determinar. Entonces, opero, hago un despeje, esto que está aquí, que es 1 más el interés elevado a la t, es mi potencia. Esa es mi potencia. Ojo, esa potencia, esa base de esa potencia, yo no podría multiplicarla por 5,000. No podría. ¿Sí? Acuérdese, primero la potencia, después la multiplicación. Y si mi exponente es una variable, yo no puedo desarrollar esa potencia. Así que la multiplicación de 5,000 y de mi base nunca la voy a poder ejecutar. Lo que sí voy a tener que hacer es despejar esa potencia. ¿Qué le hace estorbo? El 5,000 que está multiplicando. Entonces al otro lado pasa a dividir. Me va a quedar entonces 10,000 entre 5,000 me da 2. Obviamente me da 2 porque es el doble. Yo ya lo dije, yo quería que eso me diera el doble. Entonces he despejado mi potencia y me queda exactamente esto que tengo yo aquí. Cuando yo tengo esta potencia, yo digo, me están preguntando por el exponente que debe de tener esta base para que me dé 2. Entonces yo eso lo puedo convertir a un logaritmo, meterlo en la calculadora y obtener el resultado del tiempo. Me va a quedar entonces logaritmo de mi base, que es esa fracción, de mi argumento, ¿sí? Es igual a mi exponente. Entonces yo meto esto en mi calculadora me permite meter logaritmos de diferente base que no sea de 10 ni base e. Pero en el caso que yo tenga aquí en mi calculadora no tenga para meter logaritmos de base diferentes, yo tendría que ocupar la fórmula vista arriba, que es logaritmo base 10 de mi argumento entre logaritmo base 10 de mi base. Entonces me quedaría logaritmo base 10 de 2 entre el logaritmo base 10 de esta fracción y también obtendríamos el mismo resultado. A mí el tiempo me dio 56 puntos y me dio decimales, pero en este caso omití los decimales dado que yo quería un valor entero para los meses. Así que acabo de determinar con esto la cantidad de cuotas que yo voy a tener para pagar mi préstamo. Entonces, recapitulando. En la actividad integradora hay un apartado donde yo necesito determinar en cuánto tiempo se duplica mi monto, se duplica mi capital inicial o mi préstamo inicial. Entonces ahí usted aplica esta fórmula, despeja aquí las variables, y despeja la variable, como le queda que la variable está en el exponente, ocupa logaritmos para poder resolver. Y la forma de resolución es esta que está en pantalla, ¿verdad? Pasa en la potencia al logaritmo y utiliza la calculadora para poder determinar la cantidad de meses. Cuando usted ya ha determinado la cantidad de meses, ahora sí puede proceder a pasar a calcular la cuota del préstamo, porque ya tiene definido el monto inicial, el interés mensual, la cantidad de meses, entonces solo le queda calcular a través de la fórmula de la cuota cuál va a ser ese monto de la cuota. Y con ese monto usted va a poder pasar a hacer las tablas de amortizaciones. Entonces, hasta este momento usted ya tiene una herramienta importante que le permite avanzar en gran parte de su trabajo. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta, a la explicación que hemos dado este día? Vale. Entonces, nos vamos a quedar exactamente esta hora de clases para poder resolver estos ejercicios. Ustedes me van diciendo qué les va dando, o yo les voy consultando qué les va dando el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3,
Y así, pues vamos avanzando para ver, para poder socializar los diferentes resultados. Cualquier pregunta, pues solamente levantan la mano o abren su micrófono. Vale, empezamos el trabajo.